Antes de nada, decir que ni el canal ni el vídeo van sobre la UFC, pero quería utilizar este caso como eje conductor del tema del que quiero tratar. Hace unos días en la UFC, en una de las peleas por el cinturón, ha ocurrido algo que ha dado bastante de qué hablar, ¿no? Y sigue dando bastante de qué hablar. Se enfrentaban Jiri Prochazka y Carlos Ulberg. Jiri, que es un personaje bastante carismático, característico, ¿no? Tiene ahí como sus cosas que lo hacen bastante diferente de los demás y tal. Es como muy popular entre los aficionados a esta liga de combate. Se dio el caso de que Jiri iba ganando la pelea y Carlos Ulberg se había lesionado claramente, se veía muy claro, además ocurrió enseguida, se lesionó de una pierna y claro, en una pelea es muy importante el punto de apoyo y demás. Entonces se notaba que no podía avanzar, tenía que estar como siempre un paso atrás de Jiri. Entonces como que se podía ver una superioridad muy pronto y que el combate estaba destinado a terminar enseguida, ¿no? Se veía ya a Jiri Prochazka con el título, que por cierto era como una nueva oportunidad, ya que él antiguamente fue campeón de esta misma división. Hubo un momento en el que se vio claramente como Jiri entraba como en una duda, ¿no? Como que no entraba a matar, ya lo tenía prácticamente hecho, solamente tenía como que abalanzarse sobre él y terminar el trabajo, pero hubo ahí unos momentos de duda, pero se dio la situación en la que Carlos Ulberg tuvo la oportunidad de, en un espacio, lanzar un gancho que le pilló aquí en el botón de las buenas noches a Jiri y lo tiró al suelo, se abalanzó corriendo sobre él y lo finalizó. Y ganó el cinturón y Jiri lo perdió. Y aparte de esta situación que ya daría bastante de qué hablar, lo que más dio que hablar después fueron las declaraciones de Jiri Prochazka en la entrevista post-fight, que dijo como que había tenido piedad, como que se sintió muy mal por él porque no se podía defender y tuvo piedad en no acabar con él. Que esto fue un grave error, ya que su contrincante pues aprovechó la situación y claramente lo hizo, pero claro, esto es lo que hay que hacer en una pelea, para eso es para lo que estás ahí, más cuando es un campeonato, ¿no? Así que bueno, internet se ha llenado de memes, de vídeos hablando sobre esto, algunos tildando a Jiri de ridículo, algunos diciendo que no se creen esta piedad, ya que después de verse claramente esta lesión, él siguió golpeándole a las piernas, aunque yo lo que vi es que él más bien no sabía, yo creo, que esa pierna era la que estaba herida, sino que él cojeaba, caía al suelo y más bien los golpes iban hacia la otra pierna. Pero bueno, eso yo creo que es irrelevante. La gente ha estado como juzgando que esto no ha sido piedad, sino simplemente una de sus locuras, porque, como he dicho antes, Jiri es una persona bastante curiosa, él mismo se autodetermina como un samurái, está bastante ahí el chaval, tiene su movida, ¿no? En la cabeza el tío se aparta por ahí para meditar, hace como unos ayunos súper locos y cosas así, ¿no? Pero bueno, esto ya es cosa cada uno de cómo se toma él su personalidad de guerrero en este caso. También es un tío que pues es cristiano y no sé, se le ve, la verdad que es, yo qué sé, cuando es la típica persona, el típico luchador o el típico deportista o personalidad que es muy difícil que entre los aficionados encuentre detractores, ¿no? Es como que a casi todo el mundo le cae bien, ¿no? A casi todo el mundo, digamos que casi todo el mundo, la mayoría, querían verle ganar, ¿no? Y de la manera en la que terminó tan anticlimático, pues como que para muchos fue una decepción, para otros fue como, ya salió con una de sus locuras y tal, y luego estas declaraciones después del combate, pues ya como que era la para que terminó de enterrar, por así decirlo, llevándonoslo al término del juicio que la gente va a hacer después, y claro, en estos temas de internet y tal, pues todo el mundo tiene su opinión, todo el mundo tiene como quiere tener la última palabra y todo el mundo sabe más que nadie, y al final los que han estado en ese octógono eran él y Ulberg.
Después de esto, Ulver ha dicho que de piedad nada, que porque como que parece que eso le ha sentado mal y que dice que él lo que vio es que le dio miedo. En la pelea se ve claramente como hay un momento de duda, como él como que le cita ahí en plan de vamos a fajarnos aquí. No sé. La cuestión es que terminó como terminó y eso pues no se puede cambiar. You should be a monster, you know, because everyone says, well, you should be harmless, virtuous. You shouldn't do anyone any harm. You should sheath your competitive instinct. You shouldn't try to win. You don't want to be too aggressive. You don't want to be too assertive. You want to take a back seat. No, you should be a monster, an absolute monster, and then you should learn how to control it. Y aquí es donde voy con el tema del que quiero hablar en este vídeo. ¿Es necesaria siempre la piedad? ¿Hay que tener siempre piedad de los demás? Claramente el tema que estoy exponiendo aquí, al ser un deporte de contacto, los que se suben ahí ya parten de una valentía, ¿no? O sea, subirte ahí hay que ser valiente. Yo nunca creo cuando dicen que un peleador tiene miedo de otro o no sé qué. Simplemente subirte ahí los tienes que tener bien puestos, vaya. Pero si nos lo llevamos a la vida real, ¿no? A nuestro día a día de cualquier ciudadano de a pie, muchas veces se pueden confundir estas cosas como piedad y debilidad. Vaya, tú puedes ir por la vida queriendo ser la persona más virtuosa o sin querer hacer daño a nadie y tal, que es lo más normal, digamos, no es nada deseable ir por ahí siendo un matón y no vas a ir por ahí con la actitud de que te puedes cargar a cualquiera, ¿no? Pero el tema de ser una persona que siempre piensa en los demás, incluso anteponiéndolas a ti, digamos que puede haber otra parte que lo tome como debilidad y tomar ventaja sobre ti. Y esto, la verdad, que te puede llevar a disgustos muy grandes, a perder cosas y no siempre materiales. Al fin y al cabo, la piedad es algo que nos hace humanos, pero también las reacciones. Y depende de en qué situación nos encontremos, muchas veces como que hay que saber cómo reaccionar, ¿no? Esto ya claramente estoy hablando de nuestro día a día, en la calle y demás, en situaciones que nos pueden pasar a cualquiera. Obviamente es deseable tener esa piedad, saber ponerte en la situación del otro, intentar, por supuesto, no hacer daño a nadie y tal, pero muchas veces estas reacciones que podemos tener a ciertas amenazas, a ciertas presiones, ciertas situaciones que tú no esperabas y que tú no has provocado, pues también es algo de humano, ¿verdad? Digamos que estás en una situación en la que te han forzado a tener que defender a tu familia, tener que defender a una persona más débil en la calle o simplemente defenderte ya como último recurso de alguien que te está presionando de tal manera de la que no te puedes escapar y tienes que ser capaz muchas veces, digamos que, de sacar las manos, por así decir. Y es que esta es la realidad de la calle muchas veces y depende de dónde vivas, por qué ambientes te muevas, te las vas a encontrar estas situaciones más a menudo o menos, pero la verdad es que ocurren mucho. Como no te van a pasar es estando siempre en el confort de tu casa y tal, pero poniendo un pie en la calle ya te estás exponiendo a muchas cosas, así que tienes que estar dispuesto y tienes que saber protegerte, defenderte y digamos que tener los ojos abiertos y las reacciones afiladas por si tienes que defender a tus seres queridos. Ahora bien, tenemos que tener claro siempre, y esto es así 100%, que cualquier acción trae unas consecuencias. Tú tienes que estar dispuesto, como digo, a defenderte, a defender a alguien, reaccionar de X manera. Pero una vez que tú tomas una acción, va a haber unas consecuencias. Unas veces más drásticas, otras veces menos. Por supuesto, tú vas a estar a lo mejor intentando evitar un daño mayor, ya sea sobre ti o sobre los que te rodean o en la situación en la que te encuentres. Pero una vez que actúes, otras cosas van a pasar en cadena. A mí mismo, y seguro que si tú estás viendo esto te ha pasado más de una vez, y ojalá que nunca ocurriese, pero a mí mismo me ha pasado muchas veces y es una cosa normal.
Yo me he visto en bastantes situaciones de este tipo y, por ejemplo, me voy atrás unos años ya, bastantes años la verdad, pero este caso es que es bastante ilustrativo a lo que digo de que tú tienes que saber poner acción, pero a esa acción van a haber unas consecuencias. Yo hace muchos años trabajaba en una gasolinera que estaba en un páramo y estaba ahí, como se suele decir, abandonado de la mano de Dios. Solo había una dirección de circulación y era una zona muy poco transitada. En esa gasolinera yo tuve situaciones en las que me vi arrinconado, sufrí robos, amenazas, ciertas cosas que digamos que son más o menos normales en ese sector y en la situación en la que me veía de soledad y como de medio abandono ahí en el desierto. Entonces yo vivía como con una tensión, ¿no? Como yo ya estaba como a la que saltaba con ciertas actitudes de gente, ya veías los perfiles de las personas y tal, y a lo que te podrían llevar. Un día llegó una persona que me estuvo presionando durante bastante tiempo, vino como exigiendo un servicio que nosotros no dábamos en esa estación. Yo le comuniqué, pues más o menos como a mí me tenían dicho que yo tenía que proceder para hacer mi trabajo. Yo al fin y al cabo soy un empleado y yo hago lo que me dicen y ya está, ¿no? Y esta persona pues como que no se lo tomara, no es que, bueno, no es que no se lo tomase bien, sino que él exigía que tenía que ser como las cosas como él decían, y al ver que yo pues no cedía, pero porque no podía ceder, y yo además estaba agachando la cabeza, que esto es a lo que voy con lo de que le puedes mostrar con ciertos gestos o con tu actitud a la otra parte una debilidad de la que pueden usar para tomar ventaja, ¿verdad? Él, como veía esta actitud en mí, que yo agachaba la mirada, no quería contestarle muy agresivo, porque claro, al fin y al cabo yo estoy trabajando y estoy protegiendo mi puesto de trabajo y mi interés, que era llevar un sueldo a mi casa. En ese momento yo vivía con mi pareja y yo era la parte pues que traía el dinero a casa, así que eso era nuestro sustento de nuestra pequeña familia, que en ese momento éramos 2 personas. Y este tipo, pues al ver mi actitud, que era así como un poco, digamos, a sus ojos, acobardándome de él, que yo simplemente, pues ya te digo, estaba intentando que no hubiese más fricción de la que estaba habiendo, porque lo que a mí me importaba era mi trabajo. Entonces él se empezó a venir arriba, empezó a subir el tono más y más, empezó a humillarme, no sé cuántos minutos se tiró el tío y yo ahí aguantando el tipo. Y ya cuando terminó este intercambio, él se iba a ir, yo me voy para la tienda. De hecho tengo un vídeo de esto que ahora os comentaré por qué, pero claro, no lo voy a poner porque si no YouTube me lo va a cortar el vídeo. El tipo, cuando ya se iba a ir, el coche se llegó a mover, paró, se bajó del coche y vino hacia mí diciendo: no voy a ir de aquí sin darte una lección. Y hizo como un ademán muy raro, se me puso así cara a cara, hizo como un ademán y entonces pues yo reaccioné. Como os digo, yo ya venía de estar en unas situaciones que me estaban como poniendo al límite y haciendo de estar alerta a ese tipo de situación, valga la redundancia, y acabé actuando pues sacando las manos. Y la verdad que, pues mira, el tipo se tuvo que arrepentir y me tuvo que pedir perdón y vamos, mejor no me regodeo porque esto ya hace años, pero la situación terminó como terminó. Pero aquí viene la parte de las consecuencias. Claro, yo hice esto porque me vi amenazado, yo reaccioné así porque era ya como un resorte. El tipo iba a hacer algo y yo pues no se lo dejé hacer. Yo salté y ya está. Fui yo el que le tocó la cara. ¿Qué pasa entonces? Pues que el tipo llamó a la policía, me denunció, llamó a la ambulancia, me puso que sí un par de lesiones las cuales no existían, pero bueno, eso es irrelevante para este caso. Pero las consecuencias fueron que yo acabé en un juicio, perdí el trabajo, perdí el sustento que yo llevaba para pagar ese piso que tenía en ese momento con mi pareja, nos quedamos sin el piso y muchas otras cosas, incluso llevando a tener fricción entre mi pareja y yo de ese momento, porque cuando pasan esas cosas es inestabilidad en casa, ¿verdad? Con esto quiero decir que me arrepiento de cómo actué. En parte sí y en parte no. En parte sí porque hice daño a la persona y después yo tuve como un breakdown mental ahí, porque cuando te ves en esas situaciones muchas veces, aunque hay gente que cuando se pelea saca pecho y no sé qué,
Yo pues no quería hacer eso, ¿no? Yo no le quiero hacer daño a nadie, ni que sea yo aquí Chuck Norris, que en paz descanse, ¿no? Pero muchas veces hay personas que van como sacando así el mentón por la vida, sacando pecho y, como se suele decir, no tienen ni media hostia. Cuando les tocas la cara, lo primero que hacen es ponerse a llorar en el suelo, a pedirte perdón y tal. Entonces, no es una cosa que te dé un orgullo de decir, ¡buah! Qué matón soy, lo dejan en el suelo, tal. No, no, a mí la verdad que, tú fíjate, yo acabé pensando en si ese hombre tenía familia, etc. Y mira lo que le había pasado. Por su culpa, pero el que tomó la acción fui yo. Entonces no me puedo quitar esa parte de culpa. Yo la verdad que me sentí bastante mal y perdí bastantes cosas en consecuencia de esto. Pero bueno, ¿lo haría otra vez? Pues probablemente sí. Probablemente sí, porque ya sé cómo son esas cosas y es como una reacción natural que hay. Aunque suene un poco mal, hay que tener esa reacción ahí afilada. Tienes que estar preparado porque esta situación fue así, pero podría haber sido mucho peor. Yo después llamé yo mismo a la policía para decir lo que había pasado, más que nada para proteger mi puesto de trabajo, ¿no? En plan de, mira, oye, un tío aquí medio me ha atacado y he acabado reduciéndole de esta manera. Claro, ¿qué te dice la policía? En estos casos tienes que llamarnos a nosotros primero. ¿Cómo? ¿Cómo? Yo estoy en un páramo ahí solo. ¿Cuándo te llamo? Cuando yo me esté desangrando por un navajazo en las costillas o esté en el suelo machacado porque me han dado una paliza. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? O sea, en esa situación era lo que había y te puedes ver en situaciones mucho peores. Pero es lo que digo, hubo una acción, hubo una reacción. Yo en ese momento no tuve piedad, por así decirlo, aunque podía haberle pegado más, podía haberle machacado, que él decía que sí, eso fue, bueno, historias que luego, esto ya es el juicio y eso ya no tiene que ver para el caso, pero él me acusó falsamente de que luego en el suelo le estuve pateando y demás, y lo que decía antes de que tengo un vídeo, yo tengo el vídeo de seguridad de la gasolinera, porque estábamos debajo del típico techo ahí y todo se grabó. Yo lo presenté en el juicio, pero aún así lo perdí, porque una vez que tú tocas a alguien, pierdes, es la que hay. Así que bueno, el punto que quería marcar es eso, que hay que estar preparado, hay que saber diferenciar cuando algo es piedad, cuando algo es estar mostrando desde tu parte debilidad y que por supuesto no se trata de ser violento y de ir por la vida buscando bronca, ni mucho menos. De hecho, hay que intentar evitarlo, tiene que ser lo último que intentes hacer, tiene que ser la última carta que juegues, pero pienso que cualquier hombre, cualquier persona tiene que estar dispuesta a hacerlo, sobre todo cuando puede significar un peligro para los tuyos. Así que nada, ya para cerrar, volviéndonos al caso de Giri, es muy sencillo. Ya fuese piedad, miedo o lo que quieras, el vídeo no iba de eso. Lo que sí es verdad es que hubo una parte que dudó y perdió lo que se estaba jugando. Hubo otra parte que no dudó, aprovechó el momento y se lo llevó todo. Así que nada más que decir que en la vida real esa duda, esa piedad te puede costar algo bastante más caro que un cinturón. Y decir que la piedad es una virtud, pero si sabes cuándo es el momento correcto de aplicarla.